Un presupuesto sin nuevos impuestos, pero con la deuda en su punto más alto en décadas. El paquete económico 2026 no solo plantea cómo se gastará el dinero público, revela las señales políticas y económicas de un sexenio que apenas comienza. ¿Qué tan realistas son las proyecciones y qué implicaciones tendrá para la inversión y para el crecimiento? Esto es Territorio Negocios, el podcast donde repensamos el futuro de los negocios y su impacto en México y América Latina. Soy Pablo Necoechea, director regional de EGADE Business School en la Ciudad de México y Querétaro, y los invito a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Este episodio se titula Paquete Económico 2026, señales para los líderes de negocios, y nos acompañan dos grandes líderes y expertos. Jorge Velarde, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, y Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México. Hace semanas se presentó la propuesta del Paquete Económico 2026, marcando el arranque del debate sobre los supuestos que definirán el rumbo de la economía mexicana. Entre proyecciones de crecimientos cuestionadas, riesgos fiscales y un entorno global incierto, las empresas se enfrentan a un año que pondrá a prueba su capacidad de adaptación. En este episodio analizamos los mensajes claves dentro del presupuesto y también contrastamos las proyecciones oficiales con los organismos internacionales y exploramos cómo estos escenarios impactarán en las decisiones estratégicas de los líderes de negocio. Para ello, nos centramos en las alertas tempranas y en los principales indicadores que nadie puede perder de vista en este año 2026. Jorge, ¿cuáles son estos principales mensajes que envía el paquete económico 2026? Particularmente yo pudiera decir en relación a la parte de los criterios generales de política económica y al presupuesto que se acaba de presentar, pues yo siento que sí las proyecciones son pues un poco desalineadas en relación a lo que se visualiza alrededor de lo que viene siendo las distintas pues corredurías y instituciones a nivel internacional, inclusive algunas locales, sobre todo en la parte de crecimiento. Y yo vería un punto particular que me preocupa, es la parte de la deuda. El porcentaje de 52.3% más o menos, que es lo que se está visualizando en el presupuesto sobre la deuda pública, ya sobrepasó el 50% del parámetro que se mide a nivel internacional. Entonces esto puede ser un foco para que volteen a vernos las calificadoras, que de por sí, bueno, pues ya están mirándonos cómo nos desempeñamos en temas macroeconómicos. Claro, no hay que asustarse también, pero sí hay que darle seguimiento, porque mayor parte de esta deuda pues, es deuda interna y sí se encuentra un porcentaje importante a largo plazo, pero no deja de ser un foco de riesgo para la economía mexicana. De acuerdo, hay que tomar mucho en cuenta estos supuestos macroeconómicos. Julio Ruiz, tú como economista en jefe de Citi para México, ¿qué tan realistas son estos supuestos macroeconómicos que trae este gran mensaje del paquete económico 2026? Si comparamos los estimados del marco macroeconómico de la Secretaría de Hacienda versus lo que tiene el consenso del mercado, lo que tal vez hace más diferencia es el crecimiento económico. Tienes un crecimiento económico puntual de la Secretaría de Hacienda para estimar estos agregados fiscales de 2.3%, que principalmente es para estimar los ingresos tributarios, versus lo que tiene el consenso de analistas, que es más o menos de 1.4% en la última encuesta de Citi. Si tú ves esta diferencia y ves las sensibilidades que publica la Secretaría de Hacienda, pues te puede generar un faltante de ingresos tributarios en alrededor de 0.14% del PIB, que pues va dificultando pues obviamente la estimación del déficit fiscal por tener este faltante. Pero como le mencionaba, yo creo que el principal riesgo no es tanto en el corto plazo, sino en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque por un lado tienes que el gasto, sobre todo en subsidios, que es donde están los programas sociales, se sigue incrementando. También por el lado de el gasto en infraestructura, pues ya terminaste los grandes proyectos de infraestructura, pero tienes todavía presiones en el gasto en infraestructura hacia adelante, y esto se quiere financiar a través de mayores ingresos tributarios y mayores ingresos petroleros. Del lado de mayores ingresos tributarios ponen algunas medidas, desde impuestos estos de IEPS a bebidas azucaradas, cigarros, los aranceles a países por los que no tienen tratado de libre comercio, y también hablan mucho de
de atacar la evasión fiscal. El tema es que si no se materializan estos ingresos que ellos tienen estimado, pues ahí podría ser mucho más complicada la consolidación fiscal, esto es reducir el déficit fiscal que se tuvo el año pasado de 5.7% hacia niveles de 3% en el mediano plazo. Y la otra importante forma de que quieren financiar esto es mayores ingresos petroleros, que es básicamente a través de una estabilización en la producción petrolera que no parece que se ha logrado en los últimos años. Entonces, están estos dos riesgos que te podrían complicar la consolidación fiscal. ¿Qué pasa si estos dos riesgos se materializan y digamos no hay estos ingresos tributarios que ellos tienen planeados o no se estabiliza la producción petrolera? Pues en algún momento la Secretaría de Hacienda tendría que enfrentar ciertas decisiones. ¿Cuáles son estas decisiones? Uno es o abandonas el incremento en el gasto social o lo limitas. Dos, abandonas la consolidación fiscal con las consecuencias que pueda tener en la deuda PIB y en las calificadoras. O tres, haces una reforma fiscal tradicional. Entonces, yo creo que esto eventualmente se lo van a tener que plantear, a lo mejor no en 2026, pero a lo mejor hacia adelante, 2027 o 2028, si es que estos ingresos que ellos ponen en la perspectiva de mediano plazo no se materializan. Sin duda, Julio, los fuertes gastos dentro de lo social y de la infraestructura, así como los ingresos tributarios y petroleros, juegan y jugarán un papel fundamental dentro del paquete económico 2026. Julio, más allá de estos números oficiales, las empresas enfrentan un entorno volátil, con riesgos locales y riesgos globales. ¿Cuáles son los principales riesgos internos y externos que las empresas deben de considerar al inicio del año 2026? Yo te diría que ahorita el foco principalmente está en los riesgos externos y principalmente te diría que son dos. Uno, el que todo mundo seguramente ya tiene en la mente, que es el futuro de la política comercial México-Estados Unidos. Gran parte de por qué la actividad económica está débil, sobre todo en 2025, es esta incertidumbre asociada al futuro de la política comercial México-Estados Unidos. ¿Cuándo esta incertidumbre se puede desvanecer? Yo les diría que es al principio de 2026, cuando empecemos a ver más concretamente información de la renegociación del Tratado de Libre Comercio TEMEC. Y yo te diría que ese es uno de los principales riesgos. Si se llega a un acuerdo en el TEMEC, pues yo creo que esta incertidumbre podrá bajar y podremos ver mejores perspectivas de inversión hacia adelante. Sin embargo, si empezamos a ver riesgos de que no se llegue a un acuerdo o que Estados Unidos tenga la intención de salirse, pues podremos tener otro shock de incertidumbre que te afecte la inversión. De nuestro lado vemos que sea un escenario base, obviamente, que se llegue a un acuerdo y que eso te ayude a bajar bastante la incertidumbre hacia adelante. El segundo factor que también es un riesgo que hay que monitorear es la desaceleración eventual de la actividad económica en Estados Unidos. Como bien saben, nosotros somos uno de sus socios principales de Estados Unidos y el hecho de que la economía de Estados Unidos empiece a acelerar, de hecho ya empezamos a ver recortes de la Reserva Federal por el hecho de que el sector laboral empieza a acelerar, pues seguramente también le puede pegar a la actividad económica. Obviamente, si vemos una aceleración relativamente limitada, que es el escenario base, pues no tendremos un efecto tan grande en la actividad económica mexicana, pero de repente si vemos una aceleración abrupta, pues ese sería el riesgo, ¿no? Y del lado interno, yo nada más tendría un riesgo que vale la pena mencionar, que es principalmente la implementación de la reforma judicial, que ha causado mucho ruido. Si vemos una implementación de un poder judicial nuevo que puede generar más incertidumbre, que veamos actitudes o de cierta manera decisiones, sobre todo de la Suprema Corte, en contra o que sean parciales, pues podremos ver un shock adicional también de incertidumbre local, ¿no? Pero si vemos una Suprema Corte más apegada, más imparcial, pues a lo mejor esa incertidumbre que se vio en un principio cuando se aprobó esta reforma al Poder Judicial puede empezar a desvanecerse hacia adelante. Yo te diría que esos son los principales riesgos, tanto internos como externos. Jorge, en tu visión como profesor de EGADE Business School y dentro del análisis de un panorama económico internacional, ¿cuáles vislumbras que son aquellos riesgos internos y externos que los negocios, las empresas deben considerar al inicio de este año 2026?
Pues mira, Pablo, sin duda, bueno, lo que menciona Julio, comparto lo que expresa. Yo diría que, bueno, estos efectos van a mermar de alguna manera lo que viene siendo, pues, los ingresos y la parte de los costos de las empresas. La parte de de la renegociación del TMEC y todos esos temas que tiene Chile en cuestión de la parte de la guerra comercial, particularmente con China, y el caso de México, que bueno, todo lo que está vislumbrando también como parte del paquete económico en la parte de posible imposición de algunos aranceles con los países que no tenemos acuerdos, y también algo que se está visualizando con China, pues eso va a incrementar o pudiera incrementar los costos de las empresas. Entonces ahí, pues particularmente yo vería ese riesgo combinado en la parte interna como externa, sobre todo las empresas que pues de alguna manera importan sus insumos. Entonces esto puede llegar a que las empresas empiecen a reducir sus márgenes. Ahora, sin duda la parte del tipo de cambio es un tema, vaya, porque desde el punto de vista más pues particular, personal, si lo queremos llamar de alguna manera, pues el que el tipo de cambio se esté apreciando, pues lo vemos como favorable, pero no lo ven en ese sentido las empresas exportadoras, porque de alguna manera, dependiendo de dónde provienen sus ingresos y de dónde provienen sus costos, pues esto puede mermar la parte de los ingresos por las exportaciones. Entonces también este es un tema que si el tipo de cambio se mantiene en el mediano plazo en los niveles que tiene actualmente, pues puede empezar a mermar algunos ingresos de las empresas. Ahora, el tema interno yo lo vería también dado el riesgo que existe en Estados Unidos de la desaceleración económica, pues eso sin duda pues reduce la parte de algunos indicadores de ingreso de la población, de la gente, y esto sin duda pues va a pegar directamente en los niveles de consumo del país. Y particularmente hablo de la parte de las remesas. Vaya, las remesas pues por una desaceleración en Estados Unidos y que probablemente se pudiera profundizar la recesión en Estados Unidos, pues eso va a generar menos envíos de remesas a México, y eso pues aunado al tipo de cambio que se está apreciando, pues son menos ingresos para las familias. Y bueno, el tema del empleo en México ya se empieza a ver, la parte, si vemos los datos del IMSS, pues no son tan favorables la generación del empleo que se está dando. Entonces eso también es un indicador para reducir los niveles de ingresos de la gente. Y pues sin duda menor consumo, mayor incertidumbre y menor inversión, pues eso merma y va alineado con la parte del crecimiento del país que no es tan favorable. Jorge, siguiendo esto que tú comentas sobre este panorama económico tanto internacional como nacional y estas señales para los líderes de los negocios, este paquete también manda señales directas e indirectas al sector privado sobre temas como la inversión y la confianza. Desde tu visión, ¿qué señales se ofrecen para la inversión y la estrategia empresarial en México? Mira, Pablo, te pudiera yo decir, bueno, sin duda todos los empresarios, emprendedores y todo lo que involucra las pymes, sobre todo que representan en México la mayor parte de la actividad económica, pues todos están visualizando los aranceles, que se habla mucho, quiero pensar que lo están analizando, están monitoreando el entorno regulatorio, todo lo que viene siendo la parte de las oportunidades que pueden existir en este momento. Yo diría que las empresas deberían de empezar a preocuparse por el tema de los aranceles, pero más allá de quedarse en esta preocupación, pues que empiecen a visualizar otros elementos que pudieran compensar esa pérdida de competitividad que se le está dando por el tema de aranceles, o que se pudiera mermar, inclusive mayor, dependiendo del posicionamiento de la renegociación del TME. Entonces yo diría que las empresas tienen que empezar a visualizar sus estrategias desde el punto de vista de la gestión financiera interna. En el largo plazo, pues yo diría que pues se concentraron más las empresas en temas de inversiones estratégicas enfocadas a la parte de tecnología, automatización, que de alguna manera los va a llevar a ser más eficientes y productivos en el tema de costos. Entonces eso, pues de alguna manera compensa lo que pudiera estar generando incrementos por todo el tema geopolítico y temas de aranceles. Eso lo vería yo en la parte de largo plazo. En el tema de corto plazo, pues yo diría que también las empresas se concentraran en toda la parte, pues evidentemente va a haber algo de volatilidad el siguiente año, los siguientes 2 años en cuestión de tipo de cambio, sobre todo cuando empiece la renegociación. Entonces yo diría que las empresas empiecen a voltear a ver coberturas cambiarias, tomarlo con precaución, porque eso implica cierto costo dependiendo del instrumento que tomen.
buscar minimizar los costos de ventas, ser, como decía hace rato, pues, ser más eficientes en este tema, optimizar los flujos de efectivo y toda la parte que viene siendo pues capital de trabajo, anticipar el tener mayor liquidez, siendo más eficientes internamente en el manejo de su actividad financiera y productiva. Complementando esto que nos menciona Jorge, Julio, ¿qué otras señales para la inversión y la estrategia empresarial se pueden hablar, se pueden analizar? Yo creo que una de las principales o uno de los principales mensajes, más allá de la consolidación fiscal y de los datos de presupuesto, etcétera, que está dando, es algo que ya más o menos tanto la Secretaría de Economía venía diciendo, es este tema de la renegociación, cómo va a ir la renegociación del TEMEC a principios de 2026. ¿A qué me refiero? Gran parte de la renegociación seguramente se va a enfocar a limitar justamente los flujos de comercio China en México. Ya lo estamos viendo con los aranceles que se incluyeron en el presupuesto, y lo hemos visto con unas medidas incluso que se han hecho anteriormente desde grabar las plataformas online como Shein y Temu, y es algo que no se va a ir. ¿Por qué lo digo? Porque es algo que muchas, como bien mencionaba Jorge, muchas empresas tienen que tomar en cuenta, ¿no? No vamos a tener estos insumos que a lo mejor se importaban antes más baratos de economías asiáticas, donde México no tenía tratado de libre comercio, porque es algo que Estados Unidos está presionando y es algo que va a salir en este tratado de libre comercio, en esta renegociación, y seguramente podríamos ver incluso más medidas de manera similar. Se me ocurre las reglas de origen, por ejemplo, ¿no? O sea, todos sabemos que para exportar un coche que cumpla con el TEMEC, tiene que tener cierto contenido de los tres países, pero incluso podríamos pensar en que estas reglas de origen se podrán migrar a otras industrias, ¿no? Para tratar de limitar los insumos que vienen de otros países, como China, por ejemplo. Entonces, es algo que las empresas tienen que planear a mediano plazo, ¿no? Porque estamos en un nuevo paradigma donde Estados Unidos ya no es este gran defensor de libre comercio que era antes, y parece ser que nos estamos regionalizando, ¿no? O sea, México se está juntando más a esta parte de comercio con Estados Unidos, pero ya no vamos a tener esta interacción global con todos los países que teníamos antes, y eso es algo muy importante porque es algo que se tiene que tomar en las perspectivas de mediano plazo de inversión de las empresas para que justamente pues no los agarren curva estos costos que pues, podrían quedarse para largo plazo. Como mensaje final, ¿qué recomendaciones prácticas o alertas tempranas se deberían de seguir durante este 2026? Yo creo que justamente darle un seguimiento puntual a todas estas variables, tanto económicas como financieras, que nos dan una indicación del estado de salud de la economía o de la incertidumbre que podríamos estar llevando. Ya lo mencionaba, por ejemplo, Jorge, el tipo de cambio, ¿no? Es un barómetro de justamente si hay un shock de incertidumbre o no, si se está moviendo, y es algo que las empresas tienen que anticipar para que pues no la agarren en curva en los costos, ¿no? Mencionaba Jorge, por ejemplo, este tema de los derivados financieros para que justamente mitigues este tipo de riesgos. Otro indicador que vale mucho la pena mencionar son todos estos indicadores adelantados de actividad económica para que justamente veamos si esta incertidumbre que estaba mencionado se empieza a desvanecer y ya podemos ver un repunte en la inversión y mejores perspectivas para la actividad económica. Y por último, un tema que también creo que no hemos tocado en gran parte del tema porque nos enfocamos más en la parte fiscal, es el tema de tasas, ¿no? Que el tema de tasas al final del día es un tema de costos, pero que también tiene que ver, sobre todo en la parte corta de la curva, con la política monetaria de Banco de México, ¿no? Y el hecho que la Fed haya empezado a recortar tasas en septiembre abre un poco más de espacio para que Banco de México pueda seguir recortando su tasa de política monetaria, y eso pues eventualmente implicaría menores costos también en México, ¿no? El único, les diría, como pues limitante para que Banco de México pueda seguir recortando sin problemas es que la inflación subyacente sobre todo sigue estando alrededor de 4.2%. Sin embargo, viendo un poco el bias que tienen los miembros de la Junta de Gobierno, me parece que le podrían dar algo más de peso a que la Fed haya recortado tasas y que le tengan más espacio en la política monetaria relativa, y eso a lo mejor los anime a recortar tasas, asumiendo que la inflación subyacente no repunta más de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero eso también es otro indicador que es importante estar monitoreando. Jorge, alineando el comentario de Julio
Y desde la visión de repensar el futuro de los negocios, ¿qué recomendaciones prácticas o alertas tempranas deberían de seguir los negocios de las empresas durante este 2026? Gracias, Pablo. Mira, yo particularmente diría que las empresas deben de, pues, acostumbrarse a que va a existir incertidumbre. Vaya, el 2026 con todo el tema de la renegociación. Si recordamos en la administración anterior de Donald Trump, pues cada vez que había unas reuniones entre los tres países, pues momentos antes, momentos después, había cierta volatilidad en tipo de cambio, porque bueno, a final de cuentas es el termómetro de lo que pudiera venir o lo que vino en la negociación. Entonces, que tomen las decisiones sí adecuadas, pero con mucha cautela, vaya, que las empresas no se aceleren en tomar decisiones sin tener la información sobre la mesa. Como bien lo decía Julio, pues hay muchos datos económicos, vaya, y no se requiere ser economista para poder darles lectura, simplemente es visualizarlos y tomar las mejores decisiones. Esa es una, vaya. Las empresas acostumbrarse a que va a haber volatilidad el siguiente año en cuestión de tipo de cambio. La otra es, pues yo los invito a dar seguimiento. Si bien México está, pues diría yo, macroeconómicamente sano, hay algunos indicadores que, bueno, ya están dando algunas señales que hay que dar seguimiento, particularmente la parte de consumo de la gente, que a final de cuentas pues son las fuentes de ingreso de las empresas. Yo diría que estén visualizando el comportamiento de dónde se está deteriorando el consumo de la gente. Vaya, si están empezando a migrar o a reacomodar sus gastos, vaya, a bienes más de primera necesidad, o empezar a tener mayor cautela en el consumo de bienes duraderos, pues esa es una señal de cierta preocupación de parte de los consumidores y pues va a mermar de alguna manera a los ingresos de las empresas. Vaya, son dos señales particulares que pudieran las empresas darle seguimiento. Y yo diría un tercero, pues la parte de dar seguimiento a los temas geopolíticos, vaya, todos los temas particularmente de Rusia, Ucrania, todos los temas de Medio Oriente y demás, porque bueno, si bien pudiéramos decir, o algunas empresas o emprendedores dicen, pues están muy lejos de nuestro territorio, pues de alguna manera merma los costos de los insumos, particularmente gas, energía y todo esto, pues va directamente a mermar lo que viene siendo los márgenes de las empresas. Entonces yo diría que esos son algunos de los puntos a estar visualizando por parte de las empresas de manera temprana. Hemos llegado al final de este episodio, en donde analizamos los mensajes clave detrás del paquete económico 2026, las alertas tempranas, los indicadores que nadie puede perder de vista y sobre todo los escenarios que impactarán en las decisiones estratégicas de los líderes de negocio. Agradecemos nuevamente a Jorge Velarde, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, y a Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Territorio de Negocios. Nos vemos hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.